Por eso cuando Jesús se reúne con sus discípulos, le dice a sus discípulos: hagan memoria de esto hasta que yo regrese. ¿Por qué? Porque el hacer memoria, el recordar lo que pasó en la cruz del Calvario, pone nuestros ojos en lugares eternos. Amén. En lo que Él nos tiene preparado para nosotros. Jesús dijo: yo me voy, pero me voy a preparar morada para vosotros. O sea que Jesús está preparando un lugar en la eternidad para ti, está preparando un lugar en la eternidad para mí. Amén. Y un día seremos levantados juntamente con Él e iremos a morar con Él juntamente en moradas eternas. ¿Cuántos lo creen aquí? Hermano, esa tiene que ser su fe. Y el recordar la cena del Señor nos debe recordar eso: la fe y la confianza que tenemos en Jesús por la esperanza venidera a través de su sacrificio precioso y maravilloso. Amén. Hoy quiero precisamente compartirles un mensaje muy sencillo. Realmente va a ser un poco corto porque quiero que avancemos con la ceremonia de la Santa Cena, pero quiero compartirles un mensaje corto con respecto a aquello que pasó antes de que Jesús fuera presentado en la cruz y lo que había en el corazón de Jesús antes de ser presentado en la cruz del Calvario. Y eso lo podemos encontrar en aquella última oración que Jesús hace al Padre. Dice la palabra que antes de Jesús ser entregado, antes de que Jesús fuera tomado preso, Jesús estaba orando y estaba hablándole al Padre. Y quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 3. Y aquí es donde inicia esta oración hermosa que Jesús empieza a tener, esta conversación con el Padre. Y mira lo que dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí inicia una oración, una conversación de Jesús con el Padre. Y Jesús se está preparando para tomar su posición en la cruz del Calvario, pero inicia en esta conversación: ha llegado el tiempo que tú me glorifiques a mí, así como yo te glorifico a ti. Cuando usted avanza en esta oración, se da cuenta a qué intentaba referirse Jesús. Jesús quería que el Padre fuera glorificado en Cristo a través de la iglesia. Si usted empieza a notar después en esa conversación, se da cuenta que Jesús está hablando o refiriéndose al Padre con respecto a lo que va a pasar a partir de ahora con cada uno de nosotros. Y usted ve ese carácter en la conversación o en el lenguaje de Jesús cuando Jesús empieza a decirle al Padre: los que tú me diste. Y empieza a hablar con carácter de propiedad acerca de usted y acerca de mí. O sea que Jesucristo se preparó para estar en la cruz, para que el Padre se glorifique ahora, dígalo conmigo, en mí. El Padre se ha de glorificar en la vida de la iglesia. Uno de los objetivos de Jesucristo morir en la cruz del Calvario era abrir el espacio para que la presencia de Dios manifiesta ahora habite en el corazón de cada uno de los hombres. Y ahora tenemos acceso a la presencia misma del Padre en nuestras vidas. Tenemos acceso al Espíritu Santo como un regalo. Dígale al que está a su lado, dígale: el Espíritu Santo está contigo por causa de Cristo. Porque dice la palabra que Jesús le dijo a los discípulos: yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo les enviaré a un consolador, que es el Espíritu Santo, y Él estará con ustedes. Pero aquí Jesús está hablando no solo de la presencia del Espíritu Santo, sino a la gloria del Padre sobre la vida del hombre. Usted tiene acceso a la gloria de Dios. ¿Usted sabía eso? Y en esta conversación que continúa teniendo Jesús con el Padre, manifiesta unas peticiones que hay en su corazón. Y quiero que empecemos a analizar 4 de esas peticiones, y vamos a tratar de desmenuzarlas un poco para entender cuál es el deseo del corazón de Jesús.
La primera está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 11. Amén. Mire lo que dice. Dice: y ya no estoy en el mundo, Jesús hablando al Padre, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para que qué? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuántos saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno? Una unidad. Las matemáticas de Dios son un poquito extrañas, porque dice la palabra que Padre, Hijo y Espíritu Santo son. Y usted dirá: pastor, eso no se puede entender. Bueno, pero Dios nos lo explicará el día que estemos en la eternidad. Si usted se va al libro del Génesis, dice la palabra: y se unirá el hombre y la mujer y serán. O sea que 1 más 1 es. Y si Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno, o sea, 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? En las matemáticas de Dios, 1. Y en esta conversación Jesús le dice al Padre, y así, en ese nivel de unidad, quiero que ellos sean. Primer deseo del corazón de Jesús: que la iglesia sea una. Y cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando, escucha, no confunda. Unidad no es que haya una religión. A veces la gente piensa que unificar el cuerpo de Cristo es hacer una religión única. De hecho, esa es una de las señales del anticristo, que va a unificar las religiones. Pero de eso no voy a hablar el día de hoy. A lo que Jesús se está refiriendo es la unidad en el Espíritu. Es más, el apóstol Pablo después lo dice en el libro de Efesios, capítulo 3, léalo en su casa. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea que uno de los deseos profundos en el corazón de Jesús es que nosotros seamos capaces de caminar en unidad. ¿Y cómo se puede caminar en unidad? A través del amor y el perdón. Ay, ay, ay. Nos sobra, ¿cierto? Para que la iglesia pueda ser una, la iglesia tiene que tener una capacidad elevada de perdonar y una capacidad elevada de amar. ¿Qué dice la Biblia? Jesús mismo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Qué fue lo que manifestó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Para qué se estaba preparando Jesús? Para perdonar incluso lo imperdonable en la vida del hombre. ¿Y por qué estaba dispuesto a hacerlo Jesús? ¿Por qué? Juan 3:16. Por amor. Entonces entiendo que para que la iglesia pueda ser unida, para que usted y yo podamos ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno, es necesario que seamos capaces de perdonarnos los unos a los otros y de amarnos los unos a los otros. Qué fácil suena el decirlo, qué difícil el hacerlo, ¿cierto? A veces nos cuesta manifestar estas dos virtudes elevadas en nuestra propia familia, y ahora hacerlo en la iglesia, cuánto más difícil se hace. Pero solamente hay una forma de que nosotros podamos lograrlo, y es en Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús realmente está en nuestro corazón y la presencia del Espíritu Santo está habitando en nosotros, pues se va a manifestar aquello que es el deseo de Jesús. Dígale al que está a su lado, dígale: aprenda a amar. Mira al que tiene al otro lado: aprenda a perdonar. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted piensa que para Dios hay algún pecado en particular que sea más importante que el otro? En la cruz se evidencia completamente eso. Jesús no segmentó el pecado. Jesús tampoco segmentó a los pecadores. Es que hay un problema que ha tenido históricamente la iglesia, y es que algunos tendemos a creernos mejores que otros. Y estamos en el más grave de todos los errores, porque dice la palabra: no fue hallado
Ni siquiera es uno. Y estoy seguro que si fuese expuesto lo más oscuro de nuestro propio corazón, todos quedaríamos avergonzados. ¿Usted no cree? ¿Cómo te sentirías donde fuese expuesta toda la basura que hay en tu corazón, ahí, la que tienes escondida? Aunque nosotros nos creamos buenos, todos sabemos que allá en el fondo hay secretos oscuros que guardamos de nuestro pasado, de nuestro presente y de lo que vendrá futuro. Porque aún hay maldad en nuestro corazón. Creo que me estoy metiendo en problemas. Y a veces ese sentimiento de creernos mejor que alguien más se convierte en el obstáculo que nos impide perdonar. Cuando yo soy consciente que yo mismo necesito ser perdonado, entonces tengo una disposición para perdonar a otro que está en la misma condición que yo. Nosotros solemos con mucha facilidad juzgar a la gente por las acciones o actitudes que ellos hayan tenido. Yo empecé a hacer un ejercicio en mi vida, porque es difícil para el hombre en su humanidad luchar con un sentimiento de venganza, ¿cierto? Cuando te ofenden, te hacen daño, te molestas, tú quieres vengarte. En vez de perdonar, quieres vengarte. ¿Te pasa o no te pasa? ¿O aquí yo soy el único pecador? A mí me pasa frecuentemente. Pero el Espíritu Santo me dio un ejercicio para hacer, para ayudarme con eso. Cuando alguien me hace algo que me molesta o me ofende, pienso si en algún momento de mi vida yo le hice lo mismo a alguien. Y al pensar si en algún momento yo le hice eso mismo a alguien, pienso en mi corazón si no desearía que esa persona me perdonara a mí y comprendiera que tal vez fue un error, que tal vez fue un mal momento, que tal vez fue una mala actitud o una mala acción, que tal vez estoy arrepentido. Y cuando pienso eso, pienso que tal vez esa persona que me ha dañado, me ha hecho daño, a lo mejor está arrepentido y a lo mejor desearía que yo le perdonara. Y eso me ayuda a poder practicar lo que Jesús practicó. Mira, Jesús no tomó en cuenta nuestras maldades. Jesús pagó el precio para suplir la justicia de Dios que nosotros merecíamos llevar sobre nuestros hombros. Jesús amó tanto que estuvo dispuesto a perdonar incluso aquello que no merecía ser perdonado. Ese perdón de Jesús se ve manifiesto en esa cruz. Cuando aquellos que lo estaban clavando y crucificando, Jesús levanta su voz al Padre y le dice: Padre, perdónalos a ellos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Mira cuánta capacidad de perdonar y cuánta capacidad de amar. Ponte tú en esa posición. Yo creo que nosotros nos están clavando y espere que me baje de aquí. Usted no sabe quién soy yo. Pero Jesús no fue así. Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio para perdonar a alguien más, para amar a alguien más. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer para amar a alguien más? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Nos gusta ser amados, ¿cierto? Nos gusta ser perdonados, pero escogemos a quién queremos amar y a quién queremos perdonar. Dígale al que está a su lado, eso tiene que cambiar. Que seamos uno. Que seamos uno. Casualmente le enseñaba recientemente a uno de los líderes. Le decía: hija, nosotros no podemos escoger, porque todos aquí en este lugar, todos en Cristo Jesús, somos dignos de ser amados, aceptados, abrazados, perdonados, por lo difícil que podamos llegar a ser. Porque sé que somos difíciles. Dígale al que está a su lado, dígale: cuando tú te encuentres, dígaselo, cuando tú te encuentres con alguien difícil, recuerda que tú también lo eres y que alguien más te soporta así. Como dice por ahí el dicho, yo sé que yo no soy perita en dulce, y si hay alguien que me quiere, pues bueno, yo tengo que ser agradecido y ser capaz de amar a otros, aunque sea difícil hacerlo. Dígale al que está a su lado: ama, aunque sea difícil. A Jesús le costó la cruz.
A nosotros a veces no somos capaces de sacrificar ni nuestro propio orgullo. Ayer hablábamos con mi esposa que el obstáculo más grande que tiene el hombre es ese orgullo. Y a veces no nos atrevemos a perdonar porque nos sentimos menos al hacerlo. Y mucho menos nos atrevemos a hacer, aunque tal vez queramos amar, el orgullo nos impide perdonar. Y hay una barrera que nos limita para ser como Jesús desea que seamos. Y fue una petición del corazón de Jesús al Padre: Padre, yo deseo, es mi anhelo, quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, así como nosotros los hemos amado a ellos, que ellos sean capaces de amarse los unos a los otros. Wow, ¿tú te imaginas una iglesia así de linda? Ama, perdona. Mira, amado, amada, mujer, perdone. Su esposo le hizo alguna cosa, perdónelo ya. Pastor, yo lo perdoné hace rato, pero se lo recuerda cada 15 minutos. No lo ha perdonado. Varón, usted perdonó a su esposa. No le saque los cueritos al sol cada vez que está bravo. Ese cuentico es que yo perdono y no olvido, falso. Eso no es perdón. ¿Sabe qué es eso? Eso es agarrar la basura y meterla debajo de la alfombra. Simple y sencillo. Perdonar es olvidar. Simple. Perdonar es dejar en el pasado. Perdonar es arrancar la página y botarla. Porque si tú la pasas, en algún momento la vas a regresar. Tienes que olvidar. ¿Sabes cuál es el perdón de Dios? Dice la palabra que Él toma todos nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. O sea, donde ya no pueden ser vistos, donde ya no pueden volver a ser tomados en cuenta, donde son olvidados. Ayer estábamos estudiando con los de Instituto Bíblico. Cada vez que cada año el sumo sacerdote hacía el sacrificio por la expiación del pecado de la humanidad, del pueblo, se tomaban dos sacrificios. Uno era presentado al Señor y en el otro era puesta toda la iniquidad del pecado del pueblo, y se tomaba ese animal y se sacaba y se arrojaba al desierto para que se perdiera. Eso es una simbología de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando decide perdonarnos. Toma nuestros pecados y los arroja, los olvida y no los vuelve a recordar. Así tenemos que perdonar nosotros. Dígale al que está a su lado: perdone y olvide. Usted no se imagina lo liberador que es. Y cuando usted se atreve a perdonar y a olvidar, no hay nada que impida el amar. Amén. Den un aplauso al Señor. La siguiente petición que Jesús le hace al Padre, Juan capítulo 17, versículo 15 y 16. Mira lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aunque Jesús, escuche, aunque Jesús viene a redimir la humanidad, después de la redención de la cruz, Él no pidió al Padre: llévalos conmigo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque Jesús quiso que la humanidad permaneciera aquí, porque aún hay muchos perdidos que necesitan conocer este mensaje de misericordia y de amor. Pero mira la petición que hace el Señor: aunque no los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Para qué? Para que no se les olvide que no son del mundo. Segunda cosa importante, dígale al que está a su lado: no se le olvide que su identidad es celestial. Y si su identidad es celestial, usted no puede ser llevado por las cosas de este mundo. Pero mira lo específico que fue Jesús. Jesús le dijo: guárdalos del mal. Amado, usted no puede permitir que la maldad le abrace en ninguna dimensión. Somos seres imperfectos, claro que sí. Aquí no estamos hablando de la perfección. Aquí estamos hablando de tener un corazón puro, limpio para el Señor y para con nuestros hermanos. ¿A qué está hablando Jesús? A que aunque estemos en el mundo, no nos comportemos como el mundo. Escuche, nosotros podemos venir a la iglesia y parecer algo en la iglesia.
Pero lo que realmente somos es cuando salimos de este lugar. A lo que Jesús se estaba refiriendo, el Señor, guárdalos porque el mundo los quiere devorar. ¿Usted sabía? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, el enemigo anda buscando. ¿Y a quién quiere devorar? ¿A quiénes? A los redimidos. Satanás quiere quitarnos nuestra identidad celestial. Satanás quiere que nosotros seamos como los de afuera. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Jesús está hablando y está mimetizando eso en esta oración. Está diciéndole: Padre, aunque ellos estén en el mundo, guárdalos. No permitas que el mundo les sofoque. No permitas que la corriente de este mundo los arrastre. Que ellos puedan permanecer firmes en su identidad celestial. Que ellos entiendan. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Mira, amado, si usted se está perdiendo las enseñanzas de los miércoles, está perdiendo un banquete. Se lo está perdiendo. El miércoles hablamos precisamente de la salvación y de la gracia. Y a lo que Jesús se está refiriendo es a que entendamos, que la iglesia entienda que estamos en un periodo de preparación para un día ser levantados y ser llevados a lugares eternos. ¿Qué pesa más? ¿Una eternidad o 70 o 80 años que podamos vivir? Dice la Biblia, los más robustos vivirán ¿cuánto? Hay algunos que llegan a más. Pero por más longevos que podamos llegar a ser, 100 años es una cosa insignificante. Casualmente esta semana estaba estudiando algo de historia y de la historia del universo, de qué dicen los científicos del cuánto el tiempo que lleva el universo de existir. Y si nosotros midiéramos tangiblemente esas dimensiones de tiempo, todo el periodo que lleva sobre la tierra la humanidad, el hombre, es un periodo insignificante. Insignificante. Entonces, si toda la historia de la humanidad es algo insignificante en tiempo, ¿usted se imagina la vida nuestra? Y si tú te contemplas, tú eres una partícula de polvo en un universo vasto. Y a veces nosotros podemos llegar a creer que esta vida es lo importante. Amado, es pasajero. ¿Cuántos aquí tienen más de 50? Más de 40. Hermano, yo no sé en qué momento llegué a los 40. Entonces pasa rápido. Cuando usted está muchachito, cuando tiene 7, 8 años, usted cree que eso pase rápido. Pero hermano, cuando usted ya empieza a llegar al segundo piso, eso como que baja en picada. Y usted no se da cuenta en qué momento el tiempo se te pasa. Porque la vida es pasajera, amados. Pero ¿sabe qué sí es importante? La eternidad. Y Jesús está recordando en esta oración que ellos entiendan que son eternos, no son de aquí, son eternos. Tu periodo aquí será pasajero. Mire, si nosotros nos esforzáramos para prepararnos para la eternidad, como nos esforzamos para prepararnos para la vida, creamos que ya estaríamos listos. Tú desde pequeño te entrenas para estudiar, para tener una profesión. Llegas a tu edad adulta, te esfuerzas por tener dinero, una casa, un vehículo. Se vuelve importante tener un buen teléfono, tener una buena empresa, tener un buen negocio, conseguirte una buena esposa o tener un buen esposo. Te esfuerzas tanto por la vida y tanto te sacrificas, y cuando abres los ojos ya la vida se te pasó. Si nos esforzáramos de la misma manera para prepararnos para la eternidad, amado, creo que estaríamos bien enfocados. Y esto es lo que estaba hablando Jesús. Dígale al que está a su lado: pon tus ojos en cosas eternas. Cuando entiendes esto, buscar a Dios se hace sencillo. Amén. Tercera petición de Jesús en esta oración, versículo 20 y 21. Quiero que usted reconozca lo que es importante para el Señor. Pero lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y usted dirá: pastor, ¿esto es lo mismo de la primera petición? En la primera petición, Jesús estaba pidiéndole al Padre que su iglesia fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Pero aquí Jesús empieza a hablar en otra dimensión y empieza a hablar de los perdidos. Y empieza a hablar de que en la iglesia haya ese corazón, ese amor por los perdidos, para que la iglesia también esté dispuesta a hacerse uno con aquel que se está perdiendo. Ay, ay, ay. Y amado, en esto sí que estamos fallando, porque nos preocupamos por nuestra vida espiritual, nos preocupamos tal vez por nuestra salvación, por venir a la iglesia, pero creo que no nos está importando mucho si otros se están perdiendo sin Cristo. Hay algo que le falta a la iglesia, y es un poco de empatía espiritual. ¿Tú sabes qué es empatía? Empatía es ponerte en el lugar del otro, ver a aquel que está allí en la calle y tener misericordia como Jesús la tuvo. Dice la palabra que cuando Jesús vio a esa generación que estaba perdida, dice: y tuvo Jesús compasión de ellos. Hay otro episodio en el que Jesús llega a la casa de Lázaro y encuentra a sus hermanas llorando. Mira lo particular de esa escena. A mí esa escena siempre me impactó. Te voy a explicar por qué. Jesús sabía el milagro que iba a hacer en Lázaro. ¿Usted cree eso? Yo no tengo otra explicación. A Jesús le llegan a decir: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús no salió inmediatamente a sanarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús quería que muriera, porque quería hacer un milagro mucho mayor. Entonces, si Jesús ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, dice la palabra que en el momento en que vio a Marta y a María llorando, ¿qué hizo? Dice que Jesús lloró con ellas. Pero ¿por qué Jesús va a llorar por su amigo Lázaro si Jesús sabe que lo va a resucitar? ¿Por qué cree usted que Jesús lloró? Porque Jesús tuvo empatía con el dolor que estaba sintiendo Marta y María. Se puso en el lugar de ellas. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Eso, amados. De hace algunos años se levantó una iglesia tan en misericordia, amado. Me va a perdonar que yo lo tenga que decir, pero lo tengo que hacer. Yo he escuchado en esta generación y en la generación pasada evangélicos que pareciera que estuvieran más interesados a que la gente se fuera para el infierno que para el cielo. Cristianos que están más interesados en condenar a la gente por su pecado. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que un borracho ya no sabe que es un borracho? ¿Usted cree que un fornicario, un adúltero ya no sabe que lo es? Y hay iglesias que se levantan simplemente para decir: te vas para el infierno, pecador. Yo he escuchado predicadores así en la calle. Gente que incluso a su propia familia: mira a ver si lo cambia, se va a ir para el infierno. Amado, usted no se ha imaginado cómo sería ese panorama. Yo me lo imagino. ¿Cómo será el día que yo me presente delante del Señor y Jesús me diga: venid, bendito de mi Padre, entra a moradas eternas? Y cuando yo entro, bueno, ¿y dónde está mi familia? Se quedó. ¿Tú no te has imaginado esa imagen, esa escena? Y qué tremendo que en el cielo te digan: bueno, tú lo lograste y lo alcanzaste por la gracia de Cristo, pero los tuyos no, porque tú estabas más interesado por decirles a ellos que se iban a ir para el infierno y ahora están allá, gracias a que no hiciste lo que sí debías. Mire que Jesús no dijo: vayan y condénenlos por su pecado. ¿Sabe qué dijo Jesús? Vayan y ámenlos, sean uno con ellos. Mira que nosotros hemos tratado de ser una iglesia muy particular. Aquí hay mucha gente que se ha quedado porque ha recibido un abrazo. Dice: pastor, yo me siento bien cuando entro por esa puerta y usted me agarra y me abraza y me dice: hija, yo me siento como que estoy en mi casa, por eso me quedé.
Porque a veces simplemente una muestra de amor puede transformar el corazón de una persona. Más allá de nuestro conocimiento. Mira, a veces la gente está más enfrascada en conocer teología y profundidad para impresionar a la gente. Pero hay gente que lo único que necesita es sentir el amor de Dios a través de ti. Y para eso no necesitas clases de teología. Mira esa iglesia que abraza, que perdona, que ama. ¿Ah? A veces la iglesia se ha vuelto como medio elitista. Anda por la calle casi que volando por el aire porque ya somos demasiados santos y los demás son demasiados pecadores. ¿Quiere que le cuente una historia? En una cruz de Calvario, el Dios Rey del universo, creador de todas las cosas, tomó el nivel nuestro. Él se bajó a nuestro nivel para tomarnos a nosotros, que estábamos en un nivel bajo. Nos llevó de la mano y nos elevó al nivel en el que Él estaba sin merecerlo. Nos subió de nivel, nos llevó a su nivel. Entonces, si yo soy de Cristo, ¿qué debo hacer? Ahora que Él te llevó a un nivel, ahora tú debes bajar al nivel de los otros para traerlos a ellos a Cristo también. Ay, ay, ay. Debemos hacernos uno con el perdido, así como Jesús se hace uno con nosotros que estábamos perdidos. ¿Dónde está esa iglesia que va a manifestar ese amor de Dios? Yo quiero que se ponga sobre sus pies.